Hola, espero que estén bien. Vamos hoy a conversar sobre un tema muy importante: emergencia por fenómenos naturales o antrópicos y su impacto en la educación. Este es un tema muy, pero muy importante y por lo tanto vamos a iniciar. Antes de conversar y hablar sobre emergencia es importante comprender qué es una amenaza. Hemos escuchado que nuestro país es un país multiamenaza, pero una amenaza es un suceso, fenómeno o sustancia o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte. Además puede causar mucho daño, pérdidas a la propiedad, trastornos sociales o ambientales. Una amenaza puede ser predominantemente de origen natural o inducida por los seres humanos. Por eso es bien importante comprender que estamos en un país multiamenaza y que estamos en situación de riesgo. Y el riesgo de desastre. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la combinación de la probabilidad que se produzca un evento natural o producido por el hombre y las consecuencias negativas que éste pueda tener. Pero además, un riesgo de desastre son las posibles pérdidas que ocasionaría ese desastre en términos de vidas humanas, las condiciones de salud, los medios de sustento para la vida, los servicios y que podrían ocurrir en una comunidad de manera específica, en un territorio específico o a toda la sociedad, particularmente en un momento específico de tiempo y determinado. Si ocurre un evento, ese evento puede, si no estamos preparados, llegar a desencadenar en un desastre. Y cuando hay un desastre es importante hacer llamados a una emergencia nacional o una alerta de emergencia por esas condiciones. Pero a veces escuchamos equivocadamente el desastre natural. No hay un desastre natural, hay un evento natural que de acuerdo a los riesgos se podría convertir en un desastre o eso nos puede llevar a una emergencia. Entonces es importante comprender que una emergencia es una grave interrupción del funcionamiento de la sociedad. Estamos en emergencia porque las cosas no funcionan como deberían de estar funcionando normalmente, porque ese evento no nos ha ido preparado y por lo tanto tiene consecuencias que afectan la vida, que afectan generalmente y exceden la capacidad que como sociedad tenemos para responder. Y cuando excede esa capacidad, tenemos necesariamente que enfrentar una emergencia, porque ya no logramos con nuestros propios recursos enfrentar esa emergencia. Y decíamos que hay dos tipos de emergencia que pueden resultar de eventos naturales. Estos eventos tienen la característica que pueden ser naturales. Eso quiere decir que el medio natural, nuestra propia morfología, geología los puede provocar, nuestra posición geográfica. Es decir, el medio natural pueden ser ese evento producido por razones geológicas como el terremoto, hidrometeorológicas como los huracanes, las tormentas tropicales o las inundaciones. Y también puede haber los eventos antrópicos que son causados por nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, un incendio o una guerra o cuando ocurre un accidente de avión o ocurre un accidente de tren. Entonces hay un evento causado por el hombre y por lo tanto eso podría provocar una emergencia. Pero también hay dos formas de diferenciarlo, no solo por la naturaleza o por la provocación del hombre que se llaman antrópicos, sino porque hay eventos que empiezan un inicio repentino y otros que empiezan un inicio más lento. Y aquí nos encontramos nosotros, por ejemplo, usted, profesor, ¿qué pensaría de eventos de inicio lento? Importante, efectivamente. Y alguien podría ponerse a pensar en este momento que es un evento natural y vinculado a un inicio repentino. Es muy importante hacernos a la idea y recordar eventos o sucesos que han ocurrido en nuestro país. Por ejemplo, un evento de inicio repentino es un terremoto. Y el terremoto es una de las amenazas más destructivas. Recordémonos el terremoto de Managua de 1972 y antes hubo uno en 1931, o el terremoto de la Centroamérica o el terremoto en Masaya.
Es decir, hemos tenido nosotros vivencias de estos fenómenos, de estos eventos que efectivamente vienen de la propia naturaleza. Y esto puede ocurrir en cualquier momento, nadie puede predecirlo y por eso es un factor de vulnerabilidad. La ubicación de los asentamientos en lugares donde hay fallas geológicas. Managua está con 17 fallas, por decir lo menos. Entonces tenemos otro tipo de amenazas, por ejemplo, de inicio repentino, una erupción volcánica. El volcán empieza a echar gases, tira arenas, pero no sabemos si va a ser una erupción propiamente dicho. Y es una amenaza importante por el tipo de material que arroja. ¿Qué arroja? Pensemos, ¿qué arroja? ¿Qué hemos visto nosotros que arroja un volcán cuando hace erupción? ¿Gases? ¿Qué más puede? Elementos piroplásticos, cenizas, y nos hemos dado cuenta que la ceniza, por ejemplo en León, el Cerro Negro, copó los techos y los techos se desplomaron. Además, a veces ocurre cuando se combina erupción con lluvia, y esto vuelve más pesado el material que tira el volcán y destruye las casas. Otro evento de inicio repentino, por ejemplo, y que es de naturaleza natural, es un evento natural, es el deslizamiento, por ejemplo, de las tierras, cuando nosotros vemos que hay remoción de tierras de las laderas o de los volcanes. Y un evento que es provocado por el hombre, podríamos decir, de inicio repentino, es el accidente de aviación. De pronto ocurrió el accidente de aviación o un ataque terrorista que ocurre, y eso puede causar, ese evento puede causar un desastre terrible en la sociedad como tal. Pero también tenemos eventos que inician lentamente, ya sea de forma natural o ya sea provocado por el hombre. Y ese evento de inicio lento, el más impactante, por ejemplo, que nosotros conocemos, es una sequía. La sequía es un evento natural de inicio lento, y la sequía es la que genera el mayor impacto económico, el que afecta más a las personas. ¿Por qué razón? Mueren mucho más personas de hambre en el mundo que por efectos de un terremoto. O puede durar meses o años. Y hay algunos tipos de eventos de inicio lento también, de carácter natural, que podríamos encontrar, por ejemplo, el huracán. El huracán, uno dice, allá se formó la tormenta, está en el Caribe, posiblemente evolucione, categoría 1, categoría 2, se acerca a las costas del Caribe, posiblemente va lentamente hasta que logra tocar tierra y causar desastre, dependiendo de cómo estemos nosotros preparados para enfrentar ese evento, esa amenaza, y si estamos bien preparados no se va a convertir en un desastre. Por eso es bien importante la preparación frente a los riesgos y las características de país, que es un país, nosotros, un país multi amenazas como tal. Y entonces hoy nos encontramos con una situación de epidemia. La epidemia también, la epidemia es un inicio lento, a veces por factores naturales, a veces por factores del hombre, cuando hay una manipulación de algunas partes químicas, físicas, biológicas, y por lo tanto podríamos nosotros subrayar, y quiero subrayar, que diversas enfermedades constituyen seria amenaza para la salud. Y en nuestro país, algunas de esas enfermedades pueden reemerger, como la tuberculosis, el cólera, la malaria y fiebre amarilla en otros países. Nosotros no tenemos otro. Y hay otras enfermedades que son emergentes, como el SIDA. El SIDA realmente se convirtió en una situación que provocó mucha emergencia en el mundo, o el caso de los síndromes respiratorios agudos, que se conocen como SARS, la gripe aviar, el H1N1, y ahora que desde el mes de diciembre nos encontramos a nivel mundial con el COVID-19, porque se descubrió en el año 2019, en diciembre es un coronavirus que empezó como una epidemia y se ha convertido en pandemia. ¿Qué quiere decir pandemia? Que está presente en la mayoría de los países del planeta Tierra. Y por lo tanto hay situaciones, casos que se presentan en cada una de las latitudes del planeta.
Pero es bien importante frente a estos eventos naturales o eventos provocados por nosotros, los seres humanos, de inicio lento o de inicio rápido, pensar qué es lo que nos toca, y por eso estamos reunidos aquí, con ustedes docentes, técnicos, asesores, todo el tendido del sistema educativo nacional. Es importante ver cómo estos fenómenos, estos eventos naturales pueden impactar la educación. Eso es la clave, es decir, cómo impactan la educación en materias de prevención, en materias de preparación, en materias de respuesta y en materias de recuperación. Y es importante pensar que las emergencias presentan nuevas barreras para que los niños y las niñas accedan a una educación de calidad. ¿Por qué decimos nuevas barreras? Porque hay algunas barreras que ya existen y no lo podemos negar. Muchas veces, por ejemplo, ¿cuál es una nueva barrera? Pasó un huracán y destruyó la instalación física de la escuela, o destruyó el camino, y los niños que vienen de lugares más alejados, en las zonas rurales, tienen mayor dificultad para llegar a la escuela. O la maestra, por ejemplo, que también perdió su casa y tiene la carga, el estrés de poder enfrentar un proceso educativo, teniendo también un impacto en su propia vida como persona. Y además, las emergencias pueden agravar situaciones preexistentes en la medida que constituyen obstáculos para que los niños y las niñas tengan educación de calidad. Y un ejemplo muy claro y está demostrado en el mundo: la violencia. Cuando ocurren emergencias, se incrementa la violencia hacia los niños. Las inequidades urbanas rurales saltan más a la luz, y también la pobreza, porque la economía es afectada, los empleos pueden salir afectados, la familia, la comunidad puede perder medios de producción, una sequía, un huracán, un deslizamiento, y por lo tanto están limitados de obtener recursos que garanticen que las niñas y los niños vayan a la escuela. Y lo que nosotros queremos es que ante una emergencia la educación pueda continuar, y para eso es bien importante prepararnos para que efectivamente la emergencia pueda de manera efectiva no afectar el proceso educativo, o por lo menos adaptarnos, adecuarnos a esa condición para que la educación de las niñas y los niños, ese derecho, pueda continuar. Y en el caso de las epidemias y la pandemia que estamos viviendo actualmente, es importante decir que este tipo de emergencia puede tener un efecto devastador sobre los sistemas de educación, no solo sobre el sistema de salud, sobre la familia, no, también sobre la educación. La atención de todos estos efectos requiere de planes y programas. Es importante, por lo tanto, pensar: somos un país multiamenaza, tenemos riesgos, hay riesgos de desastre, nos podemos preparar perfectamente, y eso es lo que hemos estado haciendo, eso es lo que estamos haciendo, y por lo tanto tenemos que tener claridad de esos planes especiales para que de manera efectiva podamos asegurar los aprendizajes de los niños en la casa o en el hogar. Y aquí es bien importante pensar, démonos 30 segundos para pensar cómo puede afectar una emergencia el sistema educativo. Y pensemos cómo puede afectar en 3 grandes universos. Hay un universo importante en el que hay que pensar cómo afecta una emergencia a la educación, y es cómo afecta a los estudiantes, que es el núcleo de nuestro quehacer como personas que estamos dedicados a la educación, a garantizar el ejercicio del derecho a una educación con calidad y segura. Entonces, ¿cómo impacta o afecta la educación a los estudiantes? Hay un segundo nivel, y es, pensemos, cómo afecta la educación a la comunidad, al entorno de aprendizaje, la escuela, donde se da el hecho educativo, y la comunidad. Eso es como otra esfera importante en donde debemos de fijarnos cómo afecta la educación, cómo se ve afectada por esos fenómenos que se pueden convertir en una emergencia.
Y hay un universo más grande que es el sistema educativo. Una emergencia puede golpear directamente el sistema educativo. Y entonces es bien importante subrayar que cuando nosotros hacemos una respuesta de educación en situaciones de emergencia, es importante comprender esos impactos en esos 3 niveles, de tal forma que podamos responder a esos 3 niveles de impacto que pudiera tener. ¿Cómo nos preparamos para responder? Para que los estudiantes no sufran, para que los estudiantes continúen su educación. ¿Cómo podemos responder para que la escuela y el entorno de aprendizaje de manera efectiva logre continuar su funcionamiento una vez que pase la emergencia, o cómo tenemos planes para responder y recuperar, o el sistema educativo en su conjunto? De tal forma que podamos comprender entonces que, si vemos en el bloque más amplio, poder decir cómo impacta el sistema educativo. Pues impacta el sistema educativo porque una emergencia, un desastre que nos lleva a una emergencia, puede provocar la muerte de maestras y maestros, de directores también, o de asesores técnicos. Esperemos que no ocurra ninguna. Triste y lamentablemente llega a ocurrir en un evento de naturaleza, de carácter natural, o un evento provocado por nosotros los seres humanos. Puede impactar porque estas personas que pudieran perder la vida son personas preparadas. Entonces hay personal, quizás hay que buscar otro, menos preparado, y ahí la calidad podría desmejorar, la calidad de los aprendizajes, porque podrían escasear maestros y maestras. Maestras que no quieran presentarse porque tienen temor, maestras que perdieron la vida, o el entorno de la comunidad educativa realmente no quisiera que pudiera darse el hecho educativo. También podría afectar la pérdida de información, la pérdida de base de datos, puede afectar que los registros en un huracán, por ejemplo, se mojen, se destruyan, en un terremoto se pierdan. Esa situación se pierde el registro académico, y eso no va a asegurar luego ese registro que permita conocer, digamos, cuál es la situación de determinado niño o niño en términos de sus registros académicos. También podría una emergencia desplazar grupos poblacionales, un huracán, un terremoto. Hay focos en otros países en donde una emergencia sanitaria, por ejemplo, ha tenido que significar el encierro o el desplazamiento de unos grupos hacia otros, y hay que responder a esos que se han desplazado vamos a enfrentar una mayor demanda, y vamos a tener en algunos lugares más que otros presión por los servicios educativos. Cuando se mueve una población por un terremoto, el terremoto de Managua desplazó gente a Granada, a Estelí, y esos servicios educativos de manera efectiva tuvieron que responder a esa nueva demanda, porque hay desplazamientos de población como tal. Entonces es bien importante pensar que debemos de entonces ver cómo nuestro enfoque de financiamiento también se ve impactado. Hay financiamiento de la educación, porque lo que teníamos para mejorar la calidad educativa, quizás tengamos que invertirlo luego para pensar en la reconstrucción del entorno físico que nos asegure espacios educativos para todas y todos. En el entorno de aprendizaje se ve impactada la escuela y se ve impactada la comunidad como tal. Y es clave que debemos de pensar cómo impacta de manera directa ese entorno de aprendizaje. Y aquí quisiéramos decir que hay un daño del entorno de aprendizaje por razones obvias, dependiendo del tipo de evento. Incluso a veces hay eventos provocados por el hombre, la guerra, y hay escuelas que se tuvieron que cerrar, hay escuelas que se tuvieron que trasladar los niños de una comunidad a otra, hay estrés y mayor carga de trabajo en los maestros, hay interrupción de los mecanismos de comunicación o de pago. Eso se ha resuelto con todo el tema de la tecnología, porque ahora se pueden hacer pagos en línea, pero cuando no ocurría, cuando se le llevaba el cheque a los maestros, a la delegación, un huracán, un deslizamiento de tierra o un terremoto, realmente dificultaba el poder asegurar
recursos, materiales didácticos a estos docentes productos de una situación de emergencia, porque impacta directamente la vida misma de la comunidad educativa, la vida misma de la escuela, la vida misma de la comunidad. Y en el caso de los estudiantes es clave, es decir, el centro de nuestra acción educativa son las niñas y los niños. Y aquí tiene que ver que el niño y la niña ve limitado su continuidad educativa porque se pudo haber destruido el espacio físico. Ve limitado su proceso educativo porque quizás la maestra ya no se encuentra con ellos. Está desplazada, está enferma, Dios no lo quiera, puede llegar hasta perder la vida por una emergencia. Y por lo tanto se ve limitado a continuar esa relación que estableció con su maestra y con su maestro, con sus compañeros de clase. Es posible que sus compañeritos y compañeritas de clase también se hayan movido hacia otra comunidad y va perdiendo ese entorno educativo, ese entorno social. Y eso social y psicológico y emocionalmente impacta en la vida de ellos. Y entonces interrumpe también la vida de los niños, y es una manera importante de poder hacer, digamos, una relación entre cómo los niños se van sintiendo, cómo ellos emocionalmente van interpretando la emergencia, el desastre, las cosas que se conversan entre ellos, su preocupación por si van a continuar o no estudios. Algunos quieren volver a la escuela, otros no. Y así vemos entonces que hay unos que permanecen, otros que se ausentan, incluso hay ausentismo docente, y eso está afectando directamente la vida de los estudiantes. Y por lo tanto, la educación, que es un bien público, que es un derecho humano fundamental, que es la base para asegurar otros derechos, ¿verdad? Se ve limitado y se ve impactado por estas emergencias en términos de acceso, en términos de inclusión, en términos de calidad, en términos de igualdad para todas y todos. Para los niños y las niñas, para los que viven en las zonas rurales, para los que viven en las zonas urbanas. Y no es, digamos, que un evento natural esté dirigido específicamente a un niño, no, afecta a la niñez en su conjunto y afecta el ejercicio de ese derecho a la educación como tal. Y cuando nosotros vemos esas situaciones, esos eventos, esos desastres, esas emergencias, pensamos que si impacta tanto a la educación, ¿qué hacemos frente a esa situación? Y por lo tanto decimos, hay un esfuerzo a nivel global que está centrado en hacer educación en emergencia. Y hacer educación en emergencia es poder indicar y poder estar claro que veníamos teniendo un desarrollo, podríamos decir así, alto, ¿verdad?, vertiginoso de la calidad educativa, podríamos ir subiendo y de repente se queda estancado porque vino una emergencia y paró el avance que veníamos teniendo, lo detiene y aquí llegó hasta este nivel, ¿verdad? Es importante comprender eso. Pero hay una brecha entre lo que veníamos alcanzando hasta que pase la emergencia. Esta brecha que podemos ver aquí, esa brecha debemos de atenderla en carácter de emergencia, de tal forma que este nivel de desarrollo no lo perdamos, por lo menos en la emergencia lo mantengamos y después logremos despegar y avanzar más en la calidad de la educación que todas las niñas y los niños merecen. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, responder ante la emergencia. Pues tenemos que hacer planes específicos. Cada uno de nosotros tenemos que pensar qué podemos hacer, cómo nos preparamos, cómo damos respuesta, pensando que somos un sistema que de manera efectiva tenemos que actuar de manera conjunta, de acuerdo a la realidad y el contexto de mi escuela, de mi comunidad y del país. Actuar considerando el contexto y la realidad que tengo ahí en esa aula de clase, en esa escuela, en esa comunidad en específica, de tal manera que los logros de la educación que se han alcanzado ante la emergencia no vengan impicados, por lo menos que los sostengamos, que los mantengamos en los mínimos para asegurar esa educación de calidad. Y esto se ha venido discutiendo, construyendo de distintas maneras en distintas partes del mundo. Hay emergencias que se han enfrentado de larga prolongación, que se prolongan en el tiempo, las emergencias en Siria, por la guerra, los desplazamientos,
las emergencias en otras partes del mundo por la migración de la población, las emergencias que ocurrió por el ébola, por ejemplo, y esas emergencias hicieron que el sistema educativo se dispusiera desde lavar y desinfectar, por ejemplo, los centros educativos, hasta asegurar paquetes alimenticios, kits de higiene escolar, una reorganización distinta para responder a los fenómenos, a los desastres y a la emergencia que se provocan. Y aquí es clave, entonces, que nosotros, cada uno, pensemos. Es muy importante que pensemos qué podemos hacer. Pero no solo qué podemos hacer, sino pensar primero, ahí donde yo estoy, cómo impacta la emergencia en el entorno de aprendizaje, en la escuela y la comunidad, donde yo desarrollo mi labor magisterial, donde yo ejerzo mi magisterio, donde yo me relacione con los niños y las niñas, de tal forma que pueda responder de manera contextualizada. Eso es clave. Los eventos los podemos ver de manera contextualizada. Una erupción de un volcán en Chinandega tiene mayor impacto en esa comunidad que lo que pudiera ocurrir en Managua. O la sequía que ocurre en el corredor seco del país y que es afectada muy fuertemente por el fenómeno del Niño, por ejemplo, afecta más a esas comunidades del noreste del país y el corredor seco como tal que a otras comunidades, pero afecta porque la producción también se ve limitada. Entonces es clave para la reflexión pensar cómo impactan las emergencias en el entorno de aprendizaje. Cómo impactan, y más clave, cómo impactan las emergencias a los estudiantes en general y en particular a las niñas. Tenemos que hacer un esfuerzo por visibilizar a las niñas que a veces se ven más violentadas en estas situaciones de emergencia. No debemos olvidar, y es importante subrayar, que hay eventos de carácter natural, hay eventos provocados por los seres humanos, hay eventos de inicio lento que nos permiten prepararnos, estar mejor preparados, y hay otros de inicio repentino, es decir, nos agarran movidos. Y estos eventos pueden provocar desastres si no estamos preparados. Y un desastre puede provocar una emergencia. Y esas emergencias, ya sean de carácter natural, de inicio repentino o de inicio lento, esas emergencias que son provocadas por eventos que nosotros, los seres humanos, provocamos, valga la redundancia, causan daño, causan e impactan a la educación, impactan en el sistema educativo, impactan en el entorno escolar, impactan en el aula de clase, impactan a la comunidad educativa. Pero sobre todo, no olvidemos que impactan en la vida de las niñas y los niños, impactan directamente sus aprendizajes. Por lo tanto, debemos de reconocer estos tipos de eventos, debemos de reconocer los riesgos, debemos de prepararnos para enfrentar los riesgos, debemos de planificar cómo lo hacemos para salvar vidas. Eso es lo más importante. Y finalmente, es clave en este contexto en que nos encontramos no olvidar las recomendaciones y las medidas de prevención que el Ministerio de Educación y la comunidad está desarrollando en este contexto. No olvidemos lavarnos las manos, lavárnoslas bien. No olvidemos mantener el distanciamiento físico, no el social, porque podemos comunicarnos a través de otros mecanismos y de otros medios. No olvidemos que tenemos que hacer apoyo entre todos los que conformamos la comunidad educativa. No olvidemos a los niños y las niñas que están ávidos de aprendizaje. No olvidemos en este contexto que debemos de prevenir, debemos de protegernos, generar autocuido. Y cuando nos autocuidamos, estamos haciendo un cuidado colectivo, comunitario, escolar, un cuidado para la comunidad. Ha sido importante para mí estar hoy con ustedes. Muchas gracias.